Hola, cabe resaltar que esta podría considerarse la segunda parte de mi video de Mejoro los retratos más feos de KOF 2001. Así que aquí arriba les estaré dejando la parte 1 por si quieren verla. Y para los que no hayan visto la parte 1, básicamente lo que haré en este video es mostrar cómo retoqué a los que considero los retratos más feos de KOF 2001. La diferencia es que en este video que van a ver ahora serán los retratos de selección de personajes en vez de su retrato de Victoria como en el video anterior. Sin más que decir, comencemos con el video. En el primer retrato tenemos a Athena, o Athena como quieran decirle, jeje, y la verdad es que a este retrato de Athena lo veo bastante bien. Lo único que realmente me hace ruido y no me gusta es el detalle de que tenga una mancha colorada en medio de la nariz y un iris exageradamente grande que abarca prácticamente todo el globo ocular. Así que mejor esos detalles, pero al ser tan enorme el iris me cuesta interpretar si acaso ella está mirando hacia su izquierda o hacia el medio, por lo que hice dos versiones de esta, una mirando hacia un costado y esta otra mirando al medio. Cabe destacar que también le quité un poco de musculatura a su brazo, ya que si bien se nota que Athena se mantiene en forma, nunca he visto que realmente tenga tan tonificado el brazo de esa manera. Así que bueno, quédense con la que más les guste. Y si quieren pueden ponerme en los comentarios cuál prefieren o cuál les parece que quedó mejor, la que mira hacia un costado o la que mira hacia la cámara enfrente. Luego tenemos a Bao, que tenía el mismo problema del iris y la mancha de la nariz, pero con la diferencia de que él no solo tenía el iris grande, sino también los ojos. Así que le achiqué un poco los ojos para simular unas proporciones un poco más realistas, le hice unas cejas más gruesas y le ensanché un poquito más el cuerpo, ya que lo veía súper delgado, especialmente el cuello y la espalda. También le quité esas pupilas extrañas que tenía, le detallé un poco más las orejas y le quité la mancha colorada de su mejilla. Benimaru. En cuanto a Benimaru, noté que el color de su ojo estaba un poco raro. Si bien lo tiene de color azul, pero se ve mucho más oscuro y grisáceo, por lo que decidí cambiarle a un tono menos grisáceo y más similar al color de ojos que tiene en su retrato de KOF 2000. También reduje la proporción de su cara, ya que lo veía muy cachetón, así como también reduje la anchura de su nariz, boca y cuello. Además le agregué más detalles a sus orejas, así como a los otros. Por último, le puse un color más oscuro a sus pestañas y le agregué más sombra a su cabello para darle más profundidad, tanto en esta parte como en esta otra pequeña hebra de su pelo. Leona. A Leona no le hice grandes cambios realmente. Las únicas cosas que cambié fueron la nariz, que se la hice sutilmente más corta, le reduje el grosor de la parte superior de su labio e hice la boca más corta en general. Finalmente le quité las ojeras esas que tiene y le cambié esa pupila extraña que tenía en forma vertical. Además también le acorté muy poquitito lo que es su iris. Considero que esos pequeños cambios que le hice hace que se vea mejor y más parecida a la Leona que todos conocemos. Clark. A Clark le quité unas marcas faciales, así como también ese pómulo muy marcado que tenía, ya que considero que lo hacían ver un poco diferente o incluso más viejo. También le hice el cuello ligeramente más delgado, la nariz un poquito más respingada, la boca más corta, sombra e iluminación en los lentes y por último sombra más detallada en su chaleco, ya que antes tenía menos detalles de sombras comparado con el rostro y desentonaba bastante al ver ese chaleco que parecía de anime. Seguimos con el último miembro de los Hikari, Ralph. A Ralph le achiqué un poco su cara, especialmente su mentón y labios. También le cambié el tamaño de su nariz, le cambié el color de su iris a un color verde como tiene en su sprite, así como también el diseño de manchas en su pañuelo, e hice que sus ojos no estuvieran abiertos de esa manera tan exagerada. Por último, reduje un poco las marcas en la frente de su ceño fruncido. Daimon. A Daimon no le hice demasiados cambios, ya que considero que aquí de por sí originalmente le dieron casi en el blanco con la apariencia, ya que Daimon siempre ha sido de cara muy grande y con marcas faciales muy evidentes. Sin embargo, hay un par de detalles que considero que realmente había que cambiar, los cuales son los siguientes. A su pelo y cejas los veía de un color castaño demasiado claro para ser Daimon, así que decidí cambiarle a un castaño más oscuro, similar al de sus retratos en juegos anteriores. También le quité la mancha de la nariz y aproveché ese mismo color para usarlo de sombra a los costados de esta y así darle más profundidad. Además también le achiqué ligeramente ambas orejas y le di un poco más de forma, ya que antes parecía que tenía dos empanadas en vez de orejas.
Por último, centré sus dos dientes del medio, ya que se veían un poco desalineados. Y como no quería que el retrato de Daimon se vea prácticamente igual al original sin hacerle ninguna otra modificación, decidí agregarle otro detalle extra. No con la intención de mejorarlo, sino de diferenciarlo un poco más. Así que hice que el ojo de su izquierda esté abierto. Obviamente no le hice su ojo muy grande debido a que tiene rasgos más asiáticos comparado con la de los otros personajes, y cuando se lo ve abrir los ojos no se los ve demasiado grandes. Ahora tenemos a Hinako, a la cual le quité esa marca circular dentro del iris, reduje el tamaño de este y ligeramente el tamaño de sus ojos, y a su nariz le apliqué la misma técnica que hice con Daimon. Por último, cambié completamente la parte superior de su labio, ya que en el original se veía extrañamente chueco, como si le hubiesen pegado una piña. Joe. En cuanto a Joe, le cambié sus iris ya que los veía muy faltos de detalle y además muy opacos, teniendo en cuenta que está mirando justo en dirección a la luz. También hice que se diferenciara más el color de las pestañas respecto al iris. Además le di más detalle a la oreja, le hice un poco más detalladas las fosas nasales, la nariz un poco menos ancha, un costado de su labio menos marcado ya que antes parecía como si tuviera un super grano en esa parte, y finalmente le hice las cejas más cortas y menos rígidas, además de quitarle esa forma en diagonal. Kim. A Kim le hice su nariz ligeramente más pequeña, al igual que sus fosas nasales que originalmente estaban muy grandes. También reduje el tamaño de su mentón y un poquitito de su cuello. Por último, le quité unas marcas faciales que hacían que se vea más viejo, le hice una boca más corta y le quité algo de grosor a la parte superior de su labio. También le di el mismo tratamiento que le di a Joe en sus pestañas e iris. Mei Lee. En este juego con Mei Lee pasó lo mismo que con Mai. Le cambiaron el color a su pelo y ojos, pero no solo eso, sino también a su remera y guantes. Todo lo que debería ser azul está de color negro, así que cambié el color negro por el azul que tiene en su sprite de pelea, cambié sus ojos y retoqué ligeramente su nariz. Kula. A ella le hice ojos e iris más pequeños, además de dibujarle pupilas que antes no tenía, y le puse las cejas más abajo porque antes las tenía tan arriba que casi parecía que las tuviera en la frente. Además le achiqué ligeramente sus orejas y por último le di algo más de profundidad a su pelo, agregándole algo más de sombras en el flequillo y un par de otros lugares donde consideré que también quedarían bien. Ahora pasemos a ver los retratos de los últimos tres personajes. Yuri. En cuanto a Yuri, le hice más pequeños los ojos, le detallé un poco más las orejas, le oscurecí el color de sus cejas además de ponerlas un poco más abajo, debido a que se veía raro que estén tan arriba y que incluso una de ellas esté por dentro de la vincha. Por último, le hice más oscuro el color de la boca y le dibujé la orofaringe y su campanilla. Mai sinceramente aquí me parece como si se tratara de otro personaje. Se la ve muy diferente con esa complexión de cara y cuerpo más delgada de lo normal, así como también esa barbilla súper pronunciada. Y para colmo le hicieron el pelo y el iris de color negro, así que mejoré esos detalles y este fue el resultado. Creo que ahora sí se parece más a la Mai que todos conocemos. Cabe destacar que otros detalles que cambié son el labio, el cual estaba exageradamente oscuro y no se veía la separación entre la parte superior e inferior de este. Y por último, también le di un poquito más de forma a la parte de arriba. Vanessa. En un principio no tenía pensado incluir a Vanessa en este video debido a que el retrato ya de por sí se ve bien y si le hacía cambios serían realmente menores. Sin embargo, me mataba la curiosidad por ver cómo quedaría con unos labios un poco menos gruesos, menos oscuros y un poquito más detallados. Así que como extra les dejo a Vanessa con estos cambios menores. Y bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden por favor darle me gusta para apoyarme. Recuerden que pueden poner en los comentarios sus opiniones. ¿Cuáles fueron los retratos que más les gustaron? ¿Hay algún retrato en particular que sea su favorito? Por último, si quieren saber cuándo saco un nuevo video, no olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando saque un nuevo video. Eso es todo y... ¡Hasta la vista! ¡Chao!